Lo que estás a punto de descubrir, la Iglesia nunca quiso que lo supieras. Durante siglos hubo un libro prohibido, considerado demasiado peligroso para ser leído, y sus secretos fueron enterrados y ocultados al mundo. ¿Qué contenía que podía cambiar todo lo que creías sobre la fe? Nadie lo sabe, hasta ahora. Este no es un libro de historias ni de milagros como los que conoces. Sus páginas guardan enseñanzas enigmáticas, palabras que cuestionan la autoridad, que invitan a mirar dentro de ti mismo y que durante siglos fueron censuradas porque podían revelar la verdad que la Iglesia no quería que descubrieras. Hoy vas a conocer lo que la historia intentó borrar. Lo que vas a escuchar podría cambiar para siempre tu forma de entender la espiritualidad, la fe y el poder que se ha escondido detrás de la Biblia. Prepárate, porque este libro prohibido tiene secretos que podrían sacudir tu mundo por completo. ¿Alguna vez te preguntaste si lo que la mayoría conoce como la Biblia es realmente todo lo que se escribió sobre Jesús? Desde niños, nos enseñaron que la Biblia es un libro perfecto, completo e intocable, que nada puede faltar y que lo que contiene es la verdad absoluta. Pero la historia real es mucho más compleja. Hubo numerosos textos, evangelios y escritos que circularon en los primeros siglos del cristianismo y que jamás llegaron a formar parte del canon oficial. Muchos de esos textos fueron eliminados, censurados y ocultados, no por accidente, sino porque contenían ideas que la Iglesia no podía permitir que se difundieran. Entre todos esos libros prohibidos, uno destaca por encima de los demás: el Evangelio de Tomás. Lo curioso de este evangelio es que es completamente distinto a los que conocemos. No contiene relatos de milagros, ni historias de la crucifixión, ni la resurrección de Jesús. No hay narraciones cronológicas, ni escenas dramáticas. Lo que ofrece son 114 dichos, frases breves y directas atribuidas a Jesús, enigmáticas y profundas, muchas veces como acertijos o claves de conocimiento que cada lector debía interpretar por sí mismo. Es un texto que no fue hecho para la multitud, sino para quienes buscaban una comprensión más profunda, un entendimiento interno de lo divino. Lo que encontramos allí es un Jesús sorprendentemente diferente al que se nos enseñó en la Iglesia. No es un Cristo distante, al que hay que adorar desde un templo, sino un maestro que invita al lector a mirar hacia adentro. Uno de sus mensajes más impactantes afirma: el reino de Dios está dentro de vosotros y también fuera de vosotros. En otras palabras, no necesitamos templos ni intermediarios para encontrar a Dios. La divinidad reside en nuestro interior, esperando ser descubierta. Ese mensaje era extremadamente peligroso para la jerarquía de la Iglesia de los primeros siglos. Mientras ellos construían un sistema de poder basado en la obediencia, los rituales y la autoridad clerical, el Evangelio de Tomás planteaba una idea radical. La salvación depende de cada individuo, no de una institución. Si el reino de Dios está dentro de cada persona, entonces la Iglesia no es necesaria para acceder a él. Y eso representaba una amenaza directa al control que buscaban consolidar. No es sorprendente, entonces, que el Evangelio de Tomás haya sido censurado deliberadamente. Padres de la Iglesia como Ireneo y otros líderes de los siglos II y III lo catalogaron como peligroso y cercano a la herejía gnóstica. Lo tacharon de texto falso y lo marginaron, asegurándose de que no circulara entre las comunidades cristianas de manera libre. Mientras otros evangelios eran copiados y difundidos, este fue relegado al olvido, condenado a permanecer en las sombras. Durante siglos se creyó que se había perdido para siempre. Sin embargo, la historia tenía preparada una sorpresa. En 1945, en Nag Hammadi, un pequeño pueblo del desierto egipcio, unos campesinos encontraron una vasija de barro enterrada bajo la arena. Dentro de ella había 13 códices antiguos,
escritos en copto y cuidadosamente envueltos en cuero. Entre esos manuscritos estaba el Evangelio de Tomás, el mismo que durante siglos había sido condenado y ocultado por la Iglesia. El descubrimiento fue monumental. De repente, el mundo académico y religioso tenía acceso a palabras de Jesús que habían permanecido invisibles durante más de 1600 años. Lo que sorprende al leer este texto no es solo su antigüedad, sino también su audacia. Frases como: si sacáis lo que está dentro de vosotros, eso os salvará. Si no lo sacáis, eso os destruirá. Muestran un Jesús que no depende de templos ni mediadores. Enseña que la verdadera salvación y conocimiento no se obtienen siguiendo reglas externas, sino descubriendo la divinidad que reside en cada uno. Ese tipo de enseñanza desafiaba directamente la autoridad eclesiástica y el modelo de fe que intentaban imponer. El Evangelio de Tomás, por lo tanto, no era un libro más, era un desafío vivo, un texto que proponía un cristianismo basado en la libertad interior, en la responsabilidad personal y en la conexión directa con lo divino. La Iglesia, al percibirlo como una amenaza, decidió silenciarlo y eliminarlo del canon oficial. Sin embargo, aunque enterrado y olvidado durante siglos, su mensaje permaneció intacto, esperando a ser redescubierto, para revelar que la fe original podía ser mucho más radical, personal y liberadora de lo que nos enseñaron. El hallazgo de Nag Hammadi en 1945 fue como abrir una cápsula del tiempo que contenía secretos prohibidos durante siglos. Unos campesinos egipcios, mientras buscaban fertilizante cerca del Nilo, tropezaron con una vasija de barro enterrada bajo la arena. Dentro había 13 códices antiguos, manuscritos de papiro escritos en copto y envueltos cuidadosamente en cuero. Entre ellos estaba el Evangelio de Tomás, un texto que había permanecido oculto durante más de 1600 años, protegido del alcance de la Iglesia y del mundo, como si alguien supiera que revelar su contenido podría cambiar la historia. La pregunta inmediata es inevitable. ¿Por qué alguien habría escondido estos textos en un lugar tan inhóspito? La respuesta no se encuentra en la casualidad, sino en la persecución y censura que rodeó a la Iglesia primitiva. En los primeros siglos del cristianismo existían numerosas comunidades que seguían enseñanzas diferentes a las que posteriormente se consolidarían como ortodoxas. Algunos evangelios circulaban ampliamente, otros eran leídos solo en pequeños grupos de discípulos. Entre ellos, Tomás representaba un peligro especial porque sus enseñanzas no dependían de templos, jerarquías ni rituales. Promovía un acceso directo al conocimiento divino, algo que amenazaba la autoridad eclesiástica. Durante siglos, el Evangelio de Tomás fue catalogado como gnóstico y considerado herejía. Padres de la Iglesia como Ireneo de León lo atacaban, asegurándose de que su contenido no se difundiera. Se le acusaba de corromper a los creyentes al ofrecer un camino de salvación independiente de la jerarquía eclesiástica. A diferencia de los evangelios canónicos, donde la obediencia, la fe externa y los relatos históricos daban estructura al mensaje de Jesús, Tomás mostraba un cristianismo interior, introspectivo y personal. Esa diferencia era intolerable para quienes consolidaban la autoridad de la Iglesia. Cuando los códices de Nag Hammadi fueron desenterrados, se confirmó que el Evangelio de Tomás no era una copia trivial o un texto secundario. Estaba escrito en copto, pero los estudios indicaron que se trataba de una traducción de un manuscrito más antiguo, probablemente griego, de mediados del siglo II, aunque algunos investigadores sostienen que sus raíces son incluso más antiguas, cercanas a las enseñanzas originales de Jesús. Esto significa que Tomás podría preservar palabras auténticas del Maestro de Nazaret,
transmitidas oralmente antes de ser registradas por otros evangelios. Lo más desconcertante es que este evangelio no relata la vida de Jesús ni sus milagros. No cuenta historias, no ofrece parábolas extensas ni detalles sobre la crucifixión o la resurrección. En cambio, presenta 114 dichos breves y enigmáticos, diseñados para ser meditados y comprendidos internamente. Algunas frases son similares a lo que se encuentra en los evangelios canónicos, pero otras son completamente nuevas, desafiantes y profundamente subversivas. Por ejemplo, si sacáis lo que está dentro de vosotros, eso os salvará. Si no lo sacáis, eso os destruirá. Este mensaje no depende de templos, sacerdotes ni rituales externos. Sitúa la responsabilidad de la salvación en el propio individuo. El hallazgo en Nag Hammadi no solo confirmó la existencia del Evangelio de Tomás, sino que también ofreció una visión inédita de un Jesús radicalmente diferente. Un maestro que no delega la salvación a instituciones humanas, sino que invita a cada persona a descubrir la chispa divina que lleva dentro. Y eso explica por qué fue escondido y por qué permaneció fuera del alcance del mundo durante tantos siglos. Su mensaje cuestionaba la autoridad, la estructura y el control que la Iglesia estaba estableciendo. Aunque enterrado y olvidado durante más de 1600 años, Tomás regresó como un recordatorio inquietante de que la historia oficial no es la única versión posible. Sus palabras nos desafían a reconsiderar lo que nos enseñaron, a preguntarnos qué más se ocultó y a explorar un cristianismo que podría ser mucho más libre, interior y directo de lo que alguna vez nos permitieron conocer. El descubrimiento de Nag Hammadi no fue solo un hallazgo arqueológico, fue un portal hacia un conocimiento que la historia intentó borrar, un mensaje que sigue resonando con fuerza y provocación hasta nuestros días. El Evangelio de Tomás no es un relato convencional. No encontrarás allí narraciones dramáticas, milagros espectaculares, ni descripciones de la crucifixión o resurrección de Jesús. Lo que contiene son palabras, frases cortas, profundas, que actúan como llaves para abrir la comprensión interna de quien se atreva a escucharlas. Cada dicho es un desafío, una invitación a mirar hacia adentro y descubrir la verdad que la jerarquía de la Iglesia prefería mantener oculta. Al leerlo, es imposible no notar lo radical que es. Jesús aparece como un maestro que no depende de templos, sacerdotes ni rituales externos. Uno de sus dichos más impactantes afirma: «El reino de Dios está dentro de vosotros y también fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente». No es un mensaje para la obediencia ciega, es un mensaje de responsabilidad personal, de autodescubrimiento, de libertad espiritual. Esta idea, aparentemente sencilla, era una bomba para la Iglesia primitiva. Si el reino de Dios reside dentro de cada persona, la autoridad de la institución se vuelve innecesaria. No hacen falta templos, no hacen falta sacerdotes, no hace falta jerarquía. Cada individuo puede conectarse directamente con lo divino y alcanzar la salvación por sí mismo. Esa posibilidad representaba un peligro directo para la consolidación del poder eclesiástico y explica por qué el Evangelio de Tomás fue declarado herejía. Algunos de los dichos son todavía más provocativos. Jesús dice: «Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Aquí no habla de obedecer normas externas, sino de adoptar una forma de ser pura, humilde y consciente, donde la mente y el ego se disuelven ante el conocimiento interno. Otro ejemplo: cuando veáis al que fue antes de vosotros, no dudéis de él, porque lo que está oculto para vosotros está dentro de vosotros. Frases como estas sugieren un acceso directo a la sabiduría que no depende de intermediarios humanos.
solo del esfuerzo y la introspección de cada creyente. Es fácil entender por qué estos mensajes fueron considerados peligrosos. Durante siglos, la Iglesia construyó su autoridad sobre la obediencia, el control de la doctrina y la administración de los sacramentos. Un evangelio que promovía el autoconocimiento y la conexión directa con Dios ponía en riesgo esa estructura. La censura fue inevitable. Tomás no ofrecía un modelo de fe jerárquico, ofrecía un camino personal, místico y profundamente transformador. A diferencia de los evangelios canónicos, donde Jesús enseña a través de historias y milagros, en Tomás, cada palabra es un enigma, una instrucción para los que buscan entender más allá de la superficie. Por ejemplo, quien conoce todo y no se conoce a sí mismo, carece de todo. La autocomprensión se convierte en el núcleo de la salvación. La jerarquía, los templos y los rituales pierden importancia frente a la urgencia de mirar hacia adentro. La lectura del Evangelio de Tomás puede resultar desconcertante incluso hoy. Nos obliga a cuestionar lo que nos enseñaron, a preguntarnos qué parte del mensaje original de Jesús nos fue ocultada. Sus palabras secretas siguen siendo provocadoras, porque no solo enseñan, sino que desafían, confrontan y ponen al lector frente a sí mismo. Cada frase es un espejo. Quien se atreve a mirarlo ya no puede contentarse con la fe superficial que la Iglesia impuso durante siglos. El peligro que representaba Tomás no era físico, sino ideológico y espiritual. Su mensaje liberaba a los individuos del control externo y promovía un cristianismo interior, directo y personal. La censura no buscaba salvar almas, sino proteger la autoridad institucional. Por eso, durante siglos, este evangelio fue condenado, marginado y enterrado, hasta que el hallazgo en Nag Hammadi le devolvió la vida. Hoy, leer sus palabras es una experiencia radical. Nos recuerda que la enseñanza original de Jesús pudo haber sido mucho más directa, personal y liberadora de lo que la Iglesia oficial permitió transmitir. Cada dicho de Tomás es un recordatorio de que la conexión con lo divino no depende de estructuras externas, sino del coraje y la honestidad de quien busca dentro de sí mismo. El Evangelio de Tomás presenta a un Jesús que no encaja en la visión que la Iglesia estaba construyendo para consolidar su poder. Mientras los evangelios canónicos presentan un camino de fe basado en la obediencia, los sacramentos y la mediación de los sacerdotes, Tomás propone algo mucho más radical, un camino interior, directo, personal. Cada frase, cada dicho, desafía la autoridad eclesiástica y pone al individuo frente a su propia responsabilidad espiritual. Un ejemplo de esta radicalidad es cuando Jesús dice: si conoces lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no lo conoces, eso te destruirá. Aquí no hay intermediarios, no hay rituales, no hay templos ni jerarquías que garanticen la salvación. La salvación depende del autoconocimiento y de la comprensión profunda del ser. Este tipo de enseñanza era un peligro latente para la Iglesia que buscaba consolidar su control sobre las comunidades. El Evangelio de Tomás no propone obediencia a normas externas, propone introspección, autoconocimiento y contacto directo con lo divino. Otro dicho lo refuerza: el que busca no cesará hasta encontrar, y cuando encuentre quedará perturbado, y cuando quede perturbado se maravillará y reinará sobre todo. La libertad espiritual, la autonomía del creyente y el poder del conocimiento personal se convierten en el núcleo de la enseñanza. Ese mensaje desafía cualquier intento de control centralizado. La Iglesia, en sus primeros siglos, enfrentaba una enorme diversidad de interpretaciones y comunidades. No todos leían los mismos textos, ni seguían los mismos maestros. En ese contexto, un texto como Tomás representaba una amenaza directa.
Sus enseñanzas podían dar lugar a movimientos independientes, cuestionar la autoridad de los obispos y sacerdotes y socavar la estructura de poder que se estaba estableciendo. Por eso fue tachado de herejía gnóstica y su circulación fue prohibida. A diferencia de los evangelios tradicionales, en Tomás no hay historias de milagros ni episodios dramáticos de la vida de Jesús. Cada dicho es un reto, un enigma espiritual que obliga a reflexionar profundamente. Por ejemplo, los que han encontrado el mundo y se han hecho ricos, que renuncien a él y busquen la verdad dentro de sí mismos. La riqueza material, la obediencia ciega y las estructuras de poder externas se vuelven irrelevantes frente a la búsqueda interna de la verdad. Lo que hacía a este Jesús tan incómodo para la Iglesia era que proponía un acceso a lo divino que no dependía de mediadores humanos. No había necesidad de templos, rituales o jerarquías. Cualquier persona podía descubrir a Dios dentro de sí misma. Esa independencia espiritual iba en contra de la autoridad que la Iglesia intentaba imponer y explicaba por qué Tomás fue censurado. Además, el Evangelio contiene enseñanzas que cuestionan directamente la jerarquía religiosa y sus prácticas. Un dicho dice: «Cuando veáis al que fue antes de vosotros, no dudéis de él, porque lo que está oculto para vosotros está dentro de vosotros». La interpretación de la verdad ya no es monopolio de los líderes eclesiásticos, depende de la percepción interna de cada creyente. Esa idea era inaceptable para una institución que necesitaba mantener el control sobre la fe y el comportamiento de sus miembros. En ese contexto, el Evangelio de Tomás fue condenado y silenciado. Fue eliminado de la circulación, ocultado y dejado fuera del canon, mientras que otros textos que reforzaban la autoridad eclesiástica eran promovidos y difundidos ampliamente. Sin embargo, la fuerza de su mensaje perduró y siglos más tarde, gracias al hallazgo de Nag Hammadi, resurgió con toda su intensidad, recordándonos que existió un cristianismo radicalmente distinto, basado en el autoconocimiento y la conexión directa con lo divino. Leer a Tomás hoy es enfrentarse a un Jesús que no teme cuestionar la autoridad, un maestro que coloca la responsabilidad espiritual en el individuo y un texto que desafía siglos de dogma y tradición. Su mensaje sigue siendo tan provocador como lo fue hace 2000 años y nos invita a preguntarnos: ¿qué enseñanzas de Jesús fueron ocultadas deliberadamente y por qué? Durante siglos, el Evangelio de Tomás permaneció oculto, como si alguien hubiera querido borrar su existencia de la historia. La censura no fue un accidente, fue un proceso deliberado. Los líderes de la iglesia primitiva entendieron que este evangelio contenía enseñanzas que podían desafiar directamente su autoridad. No era simplemente un texto espiritual más, era un libro que enseñaba a los creyentes a buscar a Dios dentro de sí mismos, sin depender de templos, sacerdotes, ni rituales externos. Esa independencia espiritual era intolerable para quienes consolidaban un sistema jerárquico basado en el control de la fe. La eliminación del Evangelio de Tomás forma parte de un patrón más amplio. Muchos textos fueron marginados o destruidos durante los primeros siglos del cristianismo porque no encajaban con la doctrina oficial que se estaba estableciendo. Los padres de la Iglesia, como Ireneo de León y Orígenes, atacaron repetidamente a estos escritos, señalándolos como heréticos y peligrosos. Tomás fue catalogado como gnóstico y falso, y su circulación fue prohibida. Las comunidades que lo leían de manera independiente fueron vigiladas y en algunos casos reprimidas. Lo que la Iglesia no podía permitir era la difusión de un mensaje que colocara la autoridad espiritual directamente en manos de los individuos. El Evangelio decía claramente: si sacáis lo que está dentro de vosotros,
eso os salvará. Si no lo sacáis, eso os destruirá. Esta frase subraya la idea de que la salvación depende de la introspección y del conocimiento personal, y no de la obediencia a normas externas. Para la institución, esto era una amenaza existencial. Si cada persona podía conectarse con Dios por sí misma, el control jerárquico se debilitaba. A lo largo de los siglos, el Evangelio de Tomás fue borrado de los registros oficiales. No se copiaba, no se enseñaba y no se incluía en las bibliotecas de la Iglesia. Sin embargo, quienes lo conocían lo valoraban por su profundidad. Algunos lo consideraban la esencia de un cristianismo más puro, más directo y más transformador. Otros lo veían como un peligro, capaz de desestabilizar la autoridad establecida y desviar a los fieles de la doctrina oficial. La estrategia de censura fue efectiva. Durante más de 1600 años, Tomás permaneció enterrado y olvidado, hasta que un hallazgo fortuito en Nag Hammadi lo devolvió al mundo. Ese descubrimiento no solo reveló el contenido del texto, sino también la magnitud de la manipulación histórica que se había producido. Un evangelio completo había sido eliminado de la circulación, a pesar de contener enseñanzas profundas y posiblemente auténticas del propio Jesús. El contenido de Tomás, por su naturaleza, era incompatible con la construcción de poder de la Iglesia. Cada dicho parecía un desafío a la autoridad. El reino de Dios no viene de afuera, está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Frases así cuestionaban todo lo que la Iglesia enseñaba sobre mediadores, templos y sacramentos. Por eso, no bastaba con criticarlo, era necesario ocultarlo, eliminarlo y asegurarse de que la mayoría de los creyentes nunca tuviera acceso a él. La censura de Tomás no solo fue física, enterrando códices y destruyendo copias, sino también intelectual. Los evangelios que se aceptaron en el canon reforzaban la obediencia a la institución y la jerarquía, mientras que Tomás promovía la autonomía espiritual. Esta dualidad explica por qué, hasta hoy, su mensaje resulta tan provocador. Nos confronta con la pregunta incómoda: ¿cuánto del cristianismo original fue manipulado para consolidar poder? ¿Y qué enseñanzas esenciales fueron deliberadamente eliminadas? Cuando leemos el Evangelio de Tomás, no solo accedemos a un texto antiguo, accedemos a un fragmento de historia que la Iglesia intentó borrar. Sus palabras nos invitan a reconsiderar la autoridad, a explorar la espiritualidad desde dentro y a cuestionar la versión oficial de los hechos. El libro censurado no perdió fuerza, más bien, su mensaje emergió con mayor claridad, recordándonos que el verdadero conocimiento espiritual siempre encuentra la manera de sobrevivir, incluso frente a siglos de olvido y represión. Hoy, leer el Evangelio de Tomás es una experiencia que sacude. No es solo un texto antiguo, es un recordatorio de que la historia del cristianismo fue moldeada por decisiones humanas, muchas veces motivadas por el poder y la censura. Cada dicho que encontramos en Tomás nos invita a cuestionar lo que se nos enseñó, a explorar la espiritualidad desde adentro y a comprender que la fe no necesita mediadores para conectar con lo divino. Lo impactante de este evangelio es que ofrece un camino radicalmente diferente al que la Iglesia institucionalizó. Mientras los evangelios canónicos muestran a Jesús enseñando dentro de contextos sociales y rituales, Tomás enfatiza la experiencia interna, la responsabilidad individual y el descubrimiento del reino de Dios dentro de uno mismo. Frases como: el que busca no cesará hasta encontrar, y cuando encuentre quedará perturbado, y cuando quede perturbado se maravillará y reinará sobre todo, nos muestran un proceso espiritual activo, personal y liberador, alejado de cualquier control externo. Esta perspectiva hizo que Tomás fuera considerado peligroso en su tiempo.
Su mensaje cuestionaba directamente la autoridad de los líderes de la Iglesia, proponiendo que cada persona podía acceder a la verdad sin intermediarios. Cada dicho es un desafío que nos invita a pensar por nosotros mismos, a descubrir la divinidad en nuestro interior y a asumir la responsabilidad de nuestra propia salvación. Es un mensaje que no se limita a la obediencia, sino que impulsa la reflexión y la experiencia personal. El hallazgo de Nag Hammadi no solo permitió recuperar el texto físico, sino que también abrió la puerta a una reevaluación de lo que conocemos sobre Jesús y sus enseñanzas. Los académicos comenzaron a estudiar cómo este evangelio paralelo había influido en ciertas comunidades cristianas y cómo, posiblemente, conservaba elementos de la enseñanza original del Maestro de Nazaret que no llegaron al canon oficial. La idea de un Jesús místico, orientado al conocimiento interno y al despertar espiritual, revela una dimensión que durante siglos fue silenciada. En un mundo moderno, el mensaje de Tomás sigue siendo provocador. Nos invita a mirar hacia adentro, a cuestionar las estructuras de poder que dictan cómo debemos vivir nuestra fe, y a reconocer que la verdadera transformación espiritual no depende de rituales externos ni de obediencia ciega, sino del autoconocimiento y la comprensión profunda de nuestra propia naturaleza. Es un recordatorio de que la espiritualidad es un viaje personal en el que cada uno debe descubrir la chispa divina que lleva dentro. El Evangelio de Tomás nos confronta con preguntas incómodas. ¿Qué enseñanzas originales de Jesús fueron eliminadas deliberadamente por la Iglesia? ¿Cuánto de la versión oficial que conocemos fue moldeada para reforzar la autoridad y no la experiencia espiritual? Estas preguntas nos obligan a reconsiderar nuestra fe y a explorar caminos menos convencionales, más auténticos, más íntimos. Aunque fue censurado durante siglos, su mensaje no se perdió. El redescubrimiento de Tomás nos permite acceder a una enseñanza que desafía las jerarquías, que propone libertad y autonomía, y que sigue siendo tan radical hoy como lo fue hace 2000 años. Es un recordatorio de que la verdad espiritual no puede ser completamente enterrada ni silenciada, y que aquellos que buscan con sinceridad siempre encontrarán luz en la oscuridad. Al final, el Evangelio de Tomás nos ofrece una visión de Jesús que va más allá del mito y de la institución. Nos muestra a un maestro que invita al autodescubrimiento, que valora la introspección y que reconoce el poder de la experiencia personal sobre la obediencia externa. Sus palabras nos desafían a vivir una espiritualidad consciente, directa y profundamente liberadora, recordándonos que, incluso frente a siglos de censura, la búsqueda de la verdad permanece intacta y accesible para quien se atreva a mirar dentro de sí mismo.